Gusto saludarlos de nuevo. Estamos iniciando nuestra sesión 4 de calidad. La sesión anterior y las sesiones anteriores hemos discutido bastantes elementos asociados a la calidad, filosofías y demás, pero ya iniciamos en la sesión 3 los temas específicos del área de conocimiento de gestión de la calidad. Iniciamos la visión de lo que es el proceso de planificar la calidad dentro del marco de la gestión de proyectos y habíamos evidenciado que teníamos que tener en cuenta algunos instrumentos o algunos elementos de gestión que hacen parte del plan de gerencia del proyecto, como por ejemplo el Project Charter. Vimos nuestro Project Charter, vimos un ejemplo y dentro de ese charter básicamente lo que trato de transferirles es la importancia de desarrollar muy buenas bases en los conceptos que fundamentan el porqué del proyecto, porque calidad debe asegurar que ese proyecto sirve, que ese proyecto cumple, que ese proyecto satisface. Cualquier formato puede ser usado, ningún marco de buenas prácticas determina un formato, por lo tanto no estamos hablando de una metodología, pero sí estamos hablando de una información relevante y fundamental que vamos a tener en cuenta para planear la calidad. En ese orden de ideas, y ya siguiendo enlazando la sesión anterior con esta, estamos dentro de una empresa, estamos en una organización. Es muy distinto una organización que presta servicios de consultoría especializada, hablemos de un McKinsey, hablemos de un PricewaterhouseCoopers, hablemos de un Ernst & Young. Es muy diferente ese tipo de empresas que prestan ese tipo de servicios a una empresa de aviación o una empresa de manufactura de la industria farmacéutica. Todas estas empresas tienen factores ambientales diferentes. Tienen sus propias reglas, tienen sus propias guías, tienen sus propios estándares y sus propias regulaciones. Las regulaciones provienen de las agencias gubernamentales nacionales o internacionales, o de los organismos no necesariamente que hacen regulaciones, sino que generan normas y guías en las áreas de aplicación. O determinan para cada uno de estas empresas las condiciones del trabajo y operativas en los cuales el proyecto se va a insertar. No es lo mismo hacer un proyecto de investigación en la industria farmacéutica asociado a medicamentos, que por ejemplo pueden ser medicamentos de alto costo, de gran riesgo, a hacer un proyecto de modernización de unas oficinas en el sector financiero. Las condiciones de ambos proyectos son totalmente diferentes. Las condiciones de seguridad, las condiciones de control, de riesgo, las condiciones de evaluación, las normas, pasos, procedimientos son totalmente diferentes. El contexto de la competencia es diferente. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta cuando digo que voy a hacer un proyecto y que ese proyecto lo voy a hacer de calidad. Claramente es influyente como entrada. Ahora, yo puedo hacer un proyecto en una pyme que tiene un sistema de gestión de calidad específico para el tamaño de la pyme y por lo tanto estoy hablando de los activos de procesos de la organización en el segundo punto sobre los cuales yo tengo que estar alineado. Si estoy hablando de una empresa de aviación, pues obviamente los procesos de esa organización son determinantes, sobre todo si estoy haciendo un proyecto de mejoramiento de flota. Claramente para reemplazar flota debe haber unos procesos que establecen de qué manera ese reemplazo de la flota
en procesos de modernización se va a hacer. Insisto, diferente a hacer una modernización tecnológica en unas oficinas de un banco. Son temas diferentes con posibles impactos, con políticas de calidad diferentes, con procedimientos y guías claramente diferenciales y con una historia y unas lecciones aprendidas también establecidas. Las políticas, los procedimientos, las guías de calidad, las bases de datos históricas y esas lecciones hacen parte del modelo de gestión que yo voy a adoptar en la planeación de mi calidad y debe haber una política de calidad en principio aprobada por la alta dirección. Es decir, la organización puede contar con su política de calidad. Es importante, y esto lo resalto en esta sesión, si la organización no cuenta con una política de calidad, el proyecto debe generar una para sí mismo. Porque si no, no tengo una línea sobre la cual desarrollo mi actuación. Claramente, pues va a ser determinante de qué tipo de empresa estamos hablando. Ahora, dependiendo del proyecto, dependiendo de aquello que debe cubrir, tendré que tener en cuenta el tiempo que tengo para hacerlo, los riesgos que tengo para realizarlo, los grupos de interés a los cuales debo responder, rendir cuentas, el alcance que debo desarrollar y qué se espera que yo logre respecto a mi eficiencia y desempeño en el presupuesto. Esas son mis principales entradas. Cosas que posiblemente no tengo aquí, pero que también son relevantes, es una conclusión a partir de todas estas entradas de cuál es el grado de calidad que debo tener. Si yo estuviera pensando en que voy a hacer un proyecto de mantenimiento de flotas en aviación, tengo que tener unos temas tan rigurosos de control, porque estoy hablando de aviación. Entre paréntesis, solo para que lo piensen, ¿ustedes creen que Six Sigma es válido para una organización que presta servicios de aviación? Es decir, por cada 1.000.000 de aviones que despegan, ¿está bien que 3.4 se caigan? O en un hospital o en el sector de salud, por cada 1.000.000 de pacientes que se operan, ¿está bien que 3.4 pacientes se mueran? El hecho de decir soy Six Sigma no quiere decir que tengo la mejor calidad en todo en el mundo. También depende de la empresa, de la estructura de sus procesos, de su organización. O por cada 1.000.000 de exploraciones que hago, contamino 3.4 ríos. Fuentes de agua. No debería ser Six Sigma, debería ser más riguroso y más exigente y restrictivo con ese parámetro de calidad. Eso quiere decir que todos esos temas, todos esos elementos de juicio los debo involucrar en la planeación. Para esto utilizo las herramientas y técnicas de calidad. El primero, si recuerdan, que no me salga más caro el collar que el perro. Es decir, cuáles son los beneficios que voy a obtener versus lo que voy a invertir. Y a eso le hago un análisis y digo, sí, es que si hacemos un mal diseño y el calculista no sabe hacer estos diseños y cree que reduciendo costos mejora su compromiso y la satisfacción de su cliente, la torre pues al final se cae y el análisis costo-beneficio quedó mal hecho. ¿A qué le vamos a invertir? En calidad y a qué no. ¿A qué vale la pena y qué no vale la pena? ¿Qué no agrega valor? Ese es ese análisis que hay que hacer para determinar básicamente hacia dónde vamos a enfocar las acciones en el plan. ¿Vale la pena que nos reunamos cada 3 días a hablar de calidad o simplemente con una reunión mensual?
cumplimos, digamos, y manejamos el tamaño y el riesgo de este proyecto. Segundo, costo de la calidad. Esto creo que ya ha quedado suficientemente expuesto. Son los costos que incurrimos en el ciclo de vida del producto al invertir en prevención para las no conformidades con requerimientos, para evaluar la conformidad y para contrarrestar las fallas en el logro de requerimientos. Cuando tenemos costos de las fallas, son llamados costos asociados a la pobre calidad. El modelo es así de simple. Entonces podemos clasificar nuestros costos de calidad en dos: los costos para lograr la conformidad y los costos debido a las no conformidades. ¿Dónde está una organización y otra? Dependerá de dónde le invierte. Una organización que no invierte en prevención, todos los costos se irán a costo de la no conformidad, porque va a tener fallas y se dedicará a corregir. Es decir, esos son los personajes que en esa organización todos los días se levantan, se ponen un traje rojo, un casco amarillo, en lugar de tomar un maletín, toman un extintor y salen a trabajar. Ese es su modelo de trabajo: apagar incendios. Esos son los que están en nuestro lado de costos de las no conformidades. El que se levanta más tranquilo estará en el lado izquierdo de la gráfica. Los costos para evitar las fallas, a su vez, se dividen en dos. Hay costos típicos de prevención. Dar educación, ¿recuerdan lo que decía nuestro amigo Taguchi? Todo empieza y termina en la educación. Si no hay educación, nada que hacer. También lo dijeron los otros filósofos. Si tenemos una cultura de prevención, lo que tenemos es una cultura para producir productos de calidad. Es decir, la gente está entrenada, la gente planea, la gente documenta y tiene procesos estandarizados, la gente hace evaluación de proveedores, la gente estima correctamente y eso es lo que hace y es válido hacerlo. ¿Cuántos costos hay en prevención? Según los análisis costo-beneficio que hagamos, determinaremos cuál es el costo de la calidad que va a actividades de prevención. Evaluación. Tengo que dar el tiempo para evaluar y tengo que generar en la planificación los espacios para probar, para inspeccionar, para auditar procedimientos y procesos. Esta evaluación estos planteamientos de evaluación están planificados. Cuando yo ya me voy a hacer pruebas porque no las hice y me tocó hacerlo, eso ya no es evaluación, eso ya no son costos para la conformidad, son costos debidos a la no conformidad. Estos costos asociados a evaluación es porque están planeados, los espacios se han definido y los modelos permiten y facilitan que estos temas para evaluar la calidad se realicen. Están entonces pruebas, inspecciones, auditorías. Pero ¿qué pasa? Igual puede haber no conformidades y de hecho las va a haber. Lo que se espera es que sean la gran mayoría encontradas por el equipo interno, o sea, fallas internas. Esas fallas, dependiendo de lo que yo haya hecho en prevención o no, generarán que desperdicie materiales, como me tocó tumbar de los 80 muros subidos, me tocó tumbar 20 porque quedaron mal. Afortunadamente el cliente no se dio cuenta. Eso fue una falla interna, encontrada por el equipo interno. Desperdicio de materiales. ¿Qué toca hacer? Pues volver a subir los 20 muros. Puede ser
que el que tenía que subir los 20 muros dijo, no, esto yo no lo vuelvo a hacer, chao, me fui. Hay abandono, puede haber tiempo ocioso. Claro, si yo necesito y tengo un equipo para subir los muros, pero que en ese momento estaba planificado para poner los techos, puede ser que en algún momento de ese tiempo haya alguien que tenga que estar mirando el cielo, porque no va a tener trabajo, porque el cronograma se deformó. Tuve que dedicar recurso a rehacer, pero los que tenían que poner el techo, que están contratados y movilizados, no los pueden poner hasta que los muros no estén nuevamente arriba. Es decir, va a haber tiempo ocioso y definitivamente reparaciones no planeadas. ¿Cuánto va allí? Depende. ¿Depende de qué? De cuánto hice en el segmento de la izquierda. Pero también depende de cuántas fallas internas soy capaz de administrar. Supongamos que no tengo un equipo de fallas internas, sino que todo pasa directico al cliente. Todo esto va a llegar al cliente y el cliente es el que va a identificar que vamos a tener que tumbar 20 muros. ¿Y qué va a decir? Eso era su responsabilidad. Juicios de responsabilidades están allí. Reemplazo o reparaciones por garantías. Pérdida de negocios. Costo por quejas y devoluciones. Gastos legales por demandas. Puede haber incluso desaparición de organizaciones porque no pudieron claramente responder con sus recursos a resolver esas fallas que no debieran haberse percibido en ese mundo del cliente. ¿De acuerdo? ¿Dónde están mis costos? Ahora sí, con base en esta distribución en cuadrantes, ustedes ya desde su perspectiva, desde su negocio, desde su contexto, dirán, la gran mayoría de mis temas de calidad caen en el cliente. Otros dirán, no, yo sí tengo una cultura de calidad en mi organización. Nosotros hacemos prevención pura, que es el primer cuadrante. Definitivamente esto me va a sumar, aquí están en un poco mayor de detalle, costos para las conformidades, estudios, examinar, inspeccionar, planear, validar los diseños, validar los procesos, hacer auditorías, hacer mantenimiento, mantener calibración, hacer pruebas de campo, como prevención, planificado. Las no conformidades, desechos, chatarra, inventarios, garantías, reclamaciones, sentencias, productos revocados, servicios de campo no planeados y demás. ¿En qué mundo estamos? Nuevamente, cada uno hará su reflexión al interior, pero finalmente los costos de la calidad están en algún lugar. Y será la suma de los 4 cuadrantes ese costo. ¿Qué estadísticas existen? Ustedes pueden encontrar varias en Google. Google nos da mucha información acerca de los costos de calidad. Básicamente es, si usted no previene y no evalúa, sus costos de rehacer van a ser exponenciales. Pero si usted previene y le invierte a la prevención y le invierte a la evaluación, el costo del rehacer va a ser mínimo. La suma de los 4 va a generarle como resultado una evidencia que le dice es mejor prevenir que inspeccionar, que era la frasecita clave que teníamos al inicio en uno de los slides que revisamos. Prevención sobre inspección. Vamos a ir a revisar una entrada que para este tema se vuelve importante, que está relacionado con el costo de la calidad y que son los stakeholders. ¿Yo cómo planifico mi costo de la calidad? ¿Cómo lo planifico teniendo en cuenta este modelo? Teniendo en cuenta que esto es lo que ocurre con la calidad.
¿Dónde están mis grupos de interés en cada una de estas partes? ¿Y qué injerencia tienen en mis decisiones? ¿O qué importancia le doy yo frente a mis decisiones de calidad? Entonces vamos a hablar de grupos de interés, de stakeholders. Vamos entonces, les voy a presentar otra vez una plantillita. Esta vez la vamos a trabajar aquí en la sesión, porque va a ser importante reconocer quiénes son esos grupos de interés y saber qué vamos a hacer frente a ellos. No estamos hablando del área de conocimiento como tal, que tiene más instrumentos y más insumos, pero sí es para darle la importancia al tema. Esto es una plantilla bastante simple. ¿Qué son los stakeholders? ¿Qué son los grupos de interés? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Son todos los interesados en el proyecto. Son todos los que no solamente son impactados de manera positiva o negativa por el proyecto, sino los que pueden generar un impacto en las decisiones del proyecto. Es decir, puede ser que yo no impacte a la ONG ambiental que está tomando las fotos en las contaminaciones, pero esa ONG con sus decisiones sí puede impactar las decisiones del proyecto. Son todos los que deberían generar confianza en el proyecto o respaldo hacia el mismo y que son afectados o pueden afectar el proyecto para bien o mal. Hay muchas definiciones de stakeholder, pero básicamente cada una de estas frases resume o concreta esos temas. ¿Quién es el stakeholder? Yo aquí puedo decir grupo de interés e interesado. Entonces puedo tener un grupo como los accionistas o el líder de la comunidad Z o el alcalde Pedro Pérez. Es decir, puede ser una persona o puede ser un grupo. ¿Qué perfil tiene? Vamos a determinar aquí quién es, qué hace, cuánto tiempo, cuáles son sus relaciones, cuál es su historia, cuál es su influencia. Entonces, el sindicato, por ejemplo, que es un grupo de interés importante si existe en la organización, el perfil es sindicato creado en 1987, liderado por tal, sus intereses en las negociaciones colectivas han sido tales, se han fortalecido en los temas sobre, y si son, digamos, y si en nuestro caso, en este ejemplo, es una organización cuyos intereses en las negociaciones colectivas y están fortalecidos en los temas tienen relación con mi proyecto, pues claramente es un grupo de interés que puede llegar a ser muy relevante. ¿Cuál es su expectativa? Entonces aquí venimos a decir, ok, su expectativa puede ser que el proyecto beneficie a sus familias debido a cualquier cosa. Y también podría yo decir, si quiero escribir varias expectativas, que se incluyan como trabajadores del equipo de proyecto a tales personas. Y también podría pensar que para ese sindicato puede ser importante obtener información
relacionada con las peticiones que se están elaborando para la próxima negociación colectiva. Es decir, este proyecto puede ser crítico para nosotros desde el punto de vista del manejo de este grupo de interés. Pero aquí podemos tener al Departamento de Contabilidad, a la ONG, Caminando Sin Polución, a la institución ambiental regulatoria, al líder de tal comunidad, al medio de información, al cliente. Y lo que yo voy a calificar aquí esa es la expectativa en relación con el proyecto, su influencia, su interés, su flexibilidad y su afectación. Podría incluso calificar, digamos que si este no fuera de interés, podría calificar por acá su posición, si es una posición negativa o positiva frente al proyecto. Y entonces determino las estrategias de manejo. ¿Cuáles son mis estrategias de manejo? Ok, relacionar estrategias aquí, tales como mantener informado mediante boletines semanales, generar confianza en el relacionamiento a partir de presentaciones que permitan tal cosa, llamar la atención de medios de comunicación respecto a, involucrar la academia esas pueden ser las estrategias, cumplir con sus requerimientos, determinar cuáles son sus requerimientos para cumplirlos, identificar otras normas o buenas prácticas que pueden cubrir sus necesidades. Es decir, cuando yo tengo un modelo como este, pues fácilmente podría estar haciendo replanteamiento respecto a lo que va a ser mi gestión de calidad en el proyecto frente a mis grupos de interés. Y pues claramente me va a influenciar los parámetros, los procesos, los registros, los informes, los seguimientos que debo hacer, porque finalmente es el instrumento para trabajar sobre estos grupos de interés en beneficio del proyecto y obviamente tratando de mantener controlado y balanceado el tema de expectativas. Entendiendo entonces que este es el modelo, vamos a seguir con nuestros temas en esta planeación. Estamos entonces en planear, analizamos los costos, vimos a nuestros interesados, hablamos un poco más en detalle de cómo sería la distribución y qué instrumentos nos pueden ayudar a medir. Dijimos que tenemos 7 herramientas básicas de calidad, dentro de las cuales la primera que vamos a hablar son los diagramas de control. Básicamente estamos hablando, cuando hablamos de diagramas de control, de diagramas de proceso. Nuestro diagrama de procesos es un diagrama que puede tener una forma como esta, que determina si mi proceso está o no comportándose según las tolerancias definidas. Supongamos que aquí nuestro proceso puede dar resultados entre -3 y 3, o entre 3 y 10, o entre 1500 y 2000. Es como cuando tenemos un análisis de sangre, ¿cierto? Si nosotros nos hacemos un análisis de sangre y, pues, si recuerdo alguno, el hematocrito, creo que es una variable que se mide, creo que se mide la hemoglobina, el azúcar, la glucosa, la glicemia, esas cosas. Ustedes ven unos parámetros de referencia en su examen de sangre y eso es un análisis de calidad de su sangre. Lo mismo pasa por los procesos. Hay procesos que determinan cuáles son los resultados que están en un rango válido. Y con base en ese análisis de rangos válidos, se deberán identificar los que no están en ese rango. Sí, y vuelvo al ejemplo del análisis de sangre.
supongamos que para cierta medicina que me estoy tomando, se está analizando cuál es la calidad de sangre, porque necesita evidenciarse que no tenga cambios significativos en la calidad. Periódicamente me van a hacer tomar una muestra. Es lo que hacen las personas que sufren de diabetes. Diariamente se toman una muestra y diariamente evalúan en la tolerancia versus la tolerancia cuál es el resultado. Y siempre deben estar en el marco esperado. Más o menos, no de tanto y tanto. Es como hacemos los análisis de los procesos. Hay unos límites en estos diagramas de control que me determinarán si un proceso está fuera de control. Es decir, me comí un chocolate y se me disparó el azúcar. O estás ocurriendo algo y cada una de las mediciones, hasta contar 7, están dándose por encima o por debajo de una media. ¿Cuál es la media? Pues miremos la gráfica. Miren la línea naranja. La línea naranja es la media. Ahí está señalada. La media es el promedio de los puntos de datos. Esa es la media. La media no es algo que arbitrariamente puse. Si yo me estoy midiendo la sangre todos los días, la media va a ser el promedio de las mediciones que estoy tomando. Si todos los días estoy y ahí sí me toca inventarme el número porque no sé en qué se mide, supongamos miligramos, y yo debería estar o unidades, entre 300 y 550 está bien, y todas las mediciones que estoy tomando están dando por encima de 550, pues la media es el promedio de esos puntos de datos. Supongamos que todas las mediciones están en 560, la media es 560. Es el promedio de los puntos de toma de información. Ahora, supongamos que debo estar entre 300 y 500 y empiezo a hacer análisis. La primera medición me da 310, la otra me da, entre 300 y 500 la media me debería dar 400, o sea, que debería estar trazado allí, el 400. Tengo 310, en la siguiente medición me da 430, en la siguiente medición me da 480, en la siguiente medición me da 350, es decir, la curva se está generando de la manera como correctamente debería generarse. Estoy entre los límites. ¿Quién dijo 300 y 500? Los expertos. En este caso, los médicos y demás. Ahora, si me quieren tener bajo un control estricto, me pueden imponer unos límites con tal de mantener el proceso bajo control. ¿Cuáles pueden ser los límites de especificación? Los definidos como tolerancias mayores. Entonces alguien puede decir, usted debería estar entre 300 y 500, pero podría llegar a entre 250 y 550 estaría bien. Es decir, y viniendo aquí al ejemplo, entonces, si vamos a seguir el ejemplo de la glicemia. Puede ser que el experto, es decir, la industria en general, dice que nosotros podríamos estar entre máximo 550 unidades, miligramos, lo que ellos digan, y aquí 250. Cuando defino esto, por ejemplo, si lo estuviera trabajando con un cliente, el cliente estaría diciendo, para mí el cumplimiento está en que todos los puntos de datos estén entre 250 y 550. Esos son
los límites de especificación. Esos son nuestros límites de especificación y voy a hacer aquí una flechita superior y aquí inferior. Los límites de especificación los determina ¿quién? Supongamos que en nuestro caso es el cliente, pero en este caso es un parámetro de la industria, entonces es lo máximo, los máximos y mínimos. Como cuando nosotros medimos contaminación, por ejemplo del aire, nadie quiere estar en el límite especificado del máximo. Supongamos que nosotros somos una compañía minera que generamos partículas en el aire, pues el máximo de partículas permitidas no es mi límite. Es el límite de la autoridad, pero yo no espero llegar a ese límite. Por lo tanto, esto que determina el cliente es diferente a lo que determina el proyecto. Y entonces el proyecto dice no, o la persona que está evaluando la sangre dice no, pero es que no podemos llegar ahí. Nosotros estamos hablando de 500 y de 200. Si estamos hablando de 500 y 200, esos son los límites que especifica el proyecto. Entonces decimos que aquí está el proyecto. Y el proyecto entonces está determinando cuáles son sus límites de control superior e inferior, que normalmente son más rigurosos que los máximos o mínimos permitidos. Tenemos entonces las mediciones. ¿Cuáles son las mediciones? Pues el comportamiento actual. El comportamiento actual puede estar, como decíamos, yo me puedo medir en 480, 430, 410, por aquí podemos tener un punto que esté representando este parámetro es 300, entre 300 y 500. Podemos tener un punto que esté aquí en 310, mientras los puntos se estén dando dentro de los límites de control. Mientras los puntos se estén dando dentro de los límites de control, se dice que el proceso está bajo control, es decir, mi glicemia la tengo controlada. Si los puntos de datos dan y están generándose dentro de los límites de control. Vamos a esperar un momentico que ya. Puntos de datos dentro de los límites de control. Eso quiere decir que el proceso está bajo control. Sí. ¿Qué pasa si una medición da 540? ¿Está bajo control? La respuesta posiblemente fue dividida, algunos dijeron sí, algunos dijeron no. La respuesta correcta es no está bajo control. ¿Por qué? Porque se excedió los límites de control. No estamos esperando mediciones que superen los 500. Así el límite máximo está en 550, porque el límite de control es el que me determina los máximos y mínimos. Ahora, si
hay, y esta es una regla que se llama la regla de los 7, si hay 7 puntos consecutivos arriba o abajo de la media, tampoco está bajo control. Entonces, si en este ejercicio, en lugar de tener, y la media es 400, tengo una medición 410, la segunda 420, la tercera 430, la cuarta 450, la quinta 410. Todas las mediciones me están dando por encima de la media. Si todas las mediciones me están dando por encima o por debajo de la media y todas esas mediciones superan los 7 puntos, el proceso está fuera de control porque se cumplió una condición que es la regla de los 7. Los estadísticos llegaron a esa conclusión. No es una conclusión del PMI, es una conclusión de la estadística. Entonces, esos son los elementos que hay que tener en cuenta en los análisis de comportamiento basados en diagramas de control. Ese es un instrumento que podemos utilizar dentro de los procesos de planeación. Vamos a analizar entonces esas técnicas y herramientas que ya enumeramos, que ya representamos, que ya hicimos algunos análisis e incluso algunos ejemplos como el que acabamos de hacer. Benchmarking tiene que ver con traer de proyectos previos ideas y determinar una base para usar en definiciones de calidad asociadas a buenas prácticas porque es una comparación. Diseño de experimentos es un método estadístico que me debe permitir cambiar la importancia de factores para tomar una decisión. O sea, ¿qué camino voy a tomar? Bueno, puedo hacer 2, 3, 4, 5 experimentos y esos experimentos me generarán alguna decisión que voy a plantear en los temas de calidad. Muestreo estadístico, elegir una parte de la población para su inspección, las 7 herramientas que ya las consideramos y otras herramientas de calidad, como dijimos, 6 Sigma, pero por ejemplo si estuviera haciendo desarrollo de software estaría hablando del modelo de desarrollo de capacidades en la madurez, el CMM. Si estoy hablando de gente, debería estar hablando de las mejores prácticas asociadas a la gestión del recurso humano, el coaching gerencial y ese tipo de cosas. Entonces, existirán otras herramientas que no se nombran, pero que básicamente pueden estar asociadas a una metodología o una buena práctica o algún otro instrumento o elemento para tener en cuenta en la planeación. Los resultados son el plan de gestión de calidad. Dijimos, todos los planes, y esto es para todos los planes, no solamente para el plan de gestión de calidad, un plan determina el cómo. ¿Cómo hacemos que el equipo de gerencia implemente la política de calidad? Eso está en el plan. ¿Cómo debe hacerse la calidad con estas revisiones? ¿Quién tiene el rol de líder de calidad? Esta persona tiene el rol de líder de calidad y este es el equipo asociado a la mejora de los procesos. O sea, la estructura organizacional asociada a la calidad queda aquí. ¿Cada cuánto nos vamos a reunir a analizar la calidad? Cada mes. Ok, entonces hacemos comités de calidad. Eso es el cómo. ¿Qué plantillas vamos a usar? También están dentro del plan. En ese plan queda establecido el compromiso y la forma como ese compromiso se va a llevar a cabo en el proyecto para hacer la calidad. Pueden hacer parte de este plan instrumentos, por ejemplo, listas de verificación o listas de chequeo. Esas listas de verificación son construidas en consenso o en conjunto con, digamos, los expertos o por lección aprendida. Si yo ya sé que siempre tengo que pedir una compra con 3 meses de antelación para que no me afecte mi cronograma, puedo escribir en la lista
¿Se hizo el pedido con 3 meses de antelación a la fecha establecida en el cronograma? Y ya sé que eso se volvió una pregunta estandarizada, que si alguien me la contesta que no, puedo evidenciar que hay una falla en el proceso y puede haber incluso, pues obviamente asociado al tema, un riesgo. Permite una recopilación de datos ordenada y simultánea en el desarrollo de los procesos. Listas de verificación las uso tanto en calidad como en riesgo. ¿Cuál puede ser el problema de una lista de verificación? Que la copiemos de la internet, que creamos que ahí está todo y que jamás la retroalimentemos con nuestros factores ambientales de la empresa, con nuestros modelos de gestión, con nuestra cultura, con nuestra forma de hacer las cosas. Las listas de verificación son propias de cada empresa y de cada proyecto. Entonces hay que tenerlas de esa manera porque son herramientas, pero las herramientas cambian. Recordemos lo que decía Deming. Nosotros no planeamos para el hoy, planeamos para el mañana y el mañana cambia. Debemos escribir una política de calidad para el proyecto si la organización no la tiene. Si la tiene, nos adherimos y tomamos de esa política los elementos fundamentales que consideremos debe seguir el proyecto como política. Por ejemplo, la política puede decir garantizar el cumplimiento de los compromisos acordados con nuestros clientes, cumplir con los estándares de calidad de la organización, promover el desarrollo del personal mediante formación continua, entrenamiento y capacitación, cumplir con las políticas de responsabilidad por el medio ambiente de la organización. Eso va a ser parte de esas políticas organizacionales que vamos a determinar, van a quedar en la planeación. También podemos tener otros instrumentos como por ejemplo métricas de calidad. Las métricas me deben permitir determinar cuáles son los indicadores o métricas que me van a evidenciar que estoy teniendo prácticas ineficientes, desperdicio, defectos, reprocesos, extracostos, etc. Para la sesión que viene vamos a trabajar sobre este formato. Antes de finalizar esta sesión vamos a hablar de listas de verificación. Básicamente con los dos, o sea, tanto con las listas como con las métricas, yo debería tener ya los instrumentos claramente definidos que me van a permitir implementar el plan. Recordemos que calidad implica medir, calidad implica revisar, calidad implica asegurar, calidad también implica corregir. Todo eso debe estar siendo claramente evaluado, medido y con el seguimiento apropiado. Las métricas muchas veces no estamos acostumbrados a medir. No sé cómo se sintieron ustedes, por ejemplo, en Valor Ganado cuando vieron la gestión de costos del proyecto. Posiblemente evidenciaron que tenían demasiadas métricas o indicadores que llevar y también pudieron haber evidenciado todo lo que requiere generar un indicador. Por ejemplo, el CPI. Ustedes vieron cómo se construye el CPI. Una cosa es saber cómo se construye y otra cosa es recopilar los datos para construir el CPI. Y posteriormente el análisis y el seguimiento al CPI también requiere una dedicación importante. Y eso solamente hablando del indicador, pero si miramos el EAC, el ETC, el SPI, el TCPI y pongámosle a esos otros indicadores de la técnica particular del modelo, claramente van a requerir unas claras definiciones, un determinar con precisión por qué invertimos en ese modelo y cuánto posiblemente nos va a representar esa medición para asegurar que realmente estamos yendo en el camino correcto según los requerimientos del cliente, patrocinador y otros grupos de interés. Entonces en los modelos de calidad pues tenemos unas metas y unos objetivos
que están descritos en un acta de constitución. Si tenemos unas metas y objetivos que están descritos en un acta de constitución, esas metas y objetivos, por ejemplo, recordemos nuestra acta de constitución del sistema para la corrupción. Si vamos a disminuir el 10% de la corrupción, tengo que establecer una métrica que me permita medir que evidentemente mi proyecto va a disminuirla. Tengo que seleccionar las métricas y tengo que desarrollar planes paramétricas. ¿Eso de qué se va a alimentar? Se va a alimentar de los planes del proyecto y de las actividades del proyecto. ¿Dónde ocurre el juego? ¿Dónde ocurre la acción? La acción ocurre en el campo. La acción ocurre en la obra, en la comunidad, en el tajo, en el bloque de exploración. La actividad ocurre en el proyecto, en el día a día. Cuando estamos haciendo la ejecución, ahí está el dato. ¿Qué hay que hacer? Pues recolectar el dato. Si yo quiero medir la cantidad, por ejemplo acá, de partículas contaminantes en el aire, pues tengo que recolectar el dato. ¿Cada cuánto? Como lo diga la ficha técnica de la métrica. Supongamos mensualmente o supongamos diariamente. ¿Qué hacemos con ese dato? Determinamos cuál es el algoritmo que calcula un resultado contra el cual contrastamos si está bien, regular o mal. Entonces, hacemos unos cálculos y analizamos el resultado. Eso debe estar representado en alguna parte. Por ejemplo, en una gráfica. ¿De qué tipo? Un pie. O unas barras. O una línea de puntos. O un diagrama de dispersión. ¿Quién lo determina? Pues el plan, dijimos que íbamos a hacer el plan de métricas. Aquí simplemente es el modelo de gestión de la ejecución de ese plan de métricas. ¿Para qué otra cosa nos debe servir? Pues claramente si yo estoy recolectando el dato, haciendo los cálculos, analizando, ¿qué analizo? El dato puntual, la foto, el contraste contra la referencia, pero seguramente uso una herramienta básica de la calidad de las 7 y digo voy a hacerlo en un histograma. Así que semanalmente o diariamente estoy haciendo la representación de la información. Para identificar acciones correctivas yo necesito tener tendencias, necesito evaluarlas. Si diariamente, supongamos que mi medición es diaria, estoy evidenciando que estoy subiendo los niveles de partículas de aire contaminantes, no voy a esperar hasta pasarme el límite porque la tendencia me está diciendo que estoy incrementándome. Por lo tanto, tendré que identificar cuáles son las acciones correctivas asociadas a ese resultado e implementarlas. ¿Qué quiere decir implementarlas? Cambiar los planes. Porque esas acciones correctivas no existían antes del dato, antes del análisis, antes de representarlo, analizarlo y ver que tenemos que hacer algo. Por lo tanto, siempre tendremos que tener asociado el tema de calidad a cambios. Porque puede ser que tengamos que hacer cosas de fondo o posiblemente no son de fondo, son de forma, o de pronto la métrica no es válida y no es la que nos sirve para tomar esas decisiones. Todo eso ocurre en este mar de tareas asociadas a las métricas. ¿Esto dónde queda? Pues básicamente queda en un repositorio que debería al final del ejercicio de calidad retroalimentar las lecciones aprendidas del proyecto
que estamos desarrollando. En este caso, pues hemos llegado al final de nuestra sesión, 4. Nos queda entonces analizar, antes de terminar, una lista de chequeo. Entonces, para terminar, vamos a trabajar como lo revisamos ya en el modelo, una lista de chequeo. En este caso es una lista de chequeo bastante simple, pero interesante. La idea es que ustedes aquí escriban su organización, entonces ustedes dicen empresa de vidrio tal. Escriba el nombre de su proyecto aquí, proyecto de innovación de materiales reciclables. Pues finalmente es nuestro proyecto el que todos los proyectos tienen que estar bautizados, tienen que tener un nombre. Fecha del análisis, entonces nuestro análisis lo estamos haciendo en mayo 22 de 2014. Instrucciones para el diligenciamiento. Esta lista de chequeo está diseñada para que asistamos al gerente en la identificación de áreas débiles, básicamente. Como dice su nombre, es un chequeo de salud. Por lo tanto, vamos a estar interesados en evaluar la salud desde diferentes puntos de vista. Cuando yo evalúo mi salud, yo no evalúo la salud únicamente de mi piel o la salud únicamente estomacal o la salud únicamente de mis huesos. El chequeo de salud involucra no solamente los temas internos, sino los temas externos que pueden tener influencia en las condiciones de salud. Por lo tanto, aquí hay un tema interesante y es que podemos colocarle una calificación a cada tema. Si nosotros estamos de acuerdo, pero absolutamente convencidos, vamos a decir, estamos fuertemente de acuerdo. Entonces, este es el primero de los temas que para nosotros se vuelve importante. Decimos que estamos fuertemente de acuerdo, vamos a señalarlo aquí de un color mientras lo vamos nombrando. De acuerdo, bueno, cuando yo digo de acuerdo es porque sí, pero a veces no. O sí, pero no como está planteado allí. Pero sí lo hacemos, o sea, hay una convicción. Cuando digo cero neutral es, no sabría qué responder en este caso, sé que lo hacemos, pero es que hay tantas cosas que me generan dudas que prefiero quedarme neutral frente a la respuesta. Si estamos en desacuerdo, pero no en rotundo desacuerdo, lo calificamos en -2, fíjense que es un instrumento, y si no tenemos ni idea si eso se hace, o estamos en total desacuerdo, lo vamos a calificar en -4. ¿Cómo está estructurada la lista? Tenemos una sección donde evaluamos el plan del proyecto, tenemos otra sección donde evaluamos los recursos del proyecto, otra sección donde evaluamos la pertenencia del proyecto, evaluamos el caso justificable sobre el cual se basó la decisión de hacer el proyecto, evaluamos la experiencia de la gente que está o de los asociados que están en el proyecto, evaluamos qué tan clara y específica es la documentación del proyecto, si hay soporte y evaluamos la calidad y nivel de soporte de alto nivel que tiene el proyecto, y en cada uno de los puntos colocamos lo que teníamos establecido allí arriba. Entonces colocamos, supongamos que este es -4, supongamos que este es un 2, y en cada uno de los ítems calificamos. Si esto fuera la calificación, supongamos que me dio 2, cada uno de los subtotales me debe totalizar en el puntaje del proyecto. En ese caso, miremos, por ejemplo, el ítem recursos.
el equipo está dimensionado y ha sido asignado de manera suficiente para finalizar el proyecto. Yo digo, no, eso no es así, definitivamente esto está, pero estamos reventados. -4. Los recursos tecnológicos son apropiados y están disponibles durante todo el ciclo de vida del proyecto. Sí, hemos tenido algunos problemas, la tecnología, los laptops, algunos tocó devolverlos, pero por problemas de virus o soporte o lo que fuera, pero en general estamos bien con la tecnología. Perdóname, esto es +2. Positivo. Los recursos tecnológicos a ser usados tienen soporte total durante la vida del proyecto y más si se requiere. Sí, pero estamos mejorando algunas cosas. Las tareas específicas del proyecto están bien manejadas o gestionadas. Tenemos un problema en la supervisión, en las personas que están liderando el tema técnico, porque son muchos temas nuevos. De última, este es un proyecto de innovación, así que creo que aquí tenemos unas deficiencias importantes. No estoy totalmente en desacuerdo, pero me califico con -2. Y el personal que conforma el equipo del proyecto entiende claramente cada uno de sus roles. Sí, pero no siempre, o sea, a veces estamos como en la ambigüedad de quién hace qué. A veces nos cruzamos haciendo la misma tarea creyendo que somos los responsables y no tenemos claridad en los roles, pero lo podría calificar en un 2. ¿Cuánto me suma recursos? Entonces tenemos -4, +2, +2 da 0 y -2 +2, este punto me da 0. Pertenencia. Los stakeholders tuvieron la oportunidad de establecer sus expectativas al inicio del proyecto. Sí, pero no todos. Los stakeholders aceptan con propiedad pertenencia a las acciones que se toman en el proyecto. Sí, pero no todos. La medición de éxitos ha sido acordada con stakeholders. En eso prefiero ser neutral. No tenemos ni la evidencia ni para bien ni para mal. Creo que tenemos ahí un tema con un vacío importante. Los stakeholders entienden las limitaciones y los objetivos del proyecto. Algunos sí los entienden, pero creo que algunos clave no lo entienden. Y los stakeholders saben cuáles son los requerimientos incluidos. Aquí tenemos una deficiencia grande porque no todos los requerimientos críticos han sido definidos con los grupos de interés. Entonces aquí tenemos que el resultado es -2. Si esto es el ejercicio completo que estamos llevando a cabo, en este caso estaríamos hablando de que tenemos que sumar 0 con -2 con el otro que también hicimos un ejemplo, 2, y supongamos que llegamos a la conclusión de que nuestro proyecto es 35. La suma de todos nos dio 35. En el modelo tenemos unos puntajes que nos permiten contrastarnos versus aquello que queremos saber si son buenas prácticas. Si nos damos, si todo estuviera perfecto, el máximo sería 140. Si todo está hecho un desastre, sería el mínimo, que es -140. ¿Qué ventajas tiene esta lista? Creo que pues para ustedes es evidente que pueden ser muchas ventajas. ¿Qué desventajas tiene? Que no está personalizada la organización de ustedes. ¿Qué deben hacer? Tomen la lista, ustedes la tienen en su material, evalúense permanentemente contra esta lista y tomen la decisión de modificarla. Incluso la evaluación del puntaje es un ejemplo. Yo puedo cambiar las escalas, decir que voy a medir de +140 a entre 140 y 110, y que hay otra entre 110 y 70, es decir, esto lo puedo modificar según mis necesidades y claramente mi conocimiento y experiencia en el modelo. Entonces, pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy.
Les agradezco muchísimo su participación. Espero que los ejercicios y ejemplos que hemos hecho hayan sido de su interés y utilidad y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.